privilegio nuevamente poder dirigirme a ustedes. Dios les bendiga. Estamos en un tiempo marcado por muchas dificultades en el mundo. El mundo entero gime. Entonces las personas tienen tantas preguntas. Yo creo que es un tiempo de reflexionar y de volver nuestro corazón a Dios. Y yo quiero tratar de responder algunas preguntas en este día para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que entender que Dios creó todo perfecto. Hay muchas personas que de repente dudan de que Dios es tan malo, que todo esto por culpa de Dios. No. La Biblia nos dice en el Génesis que Dios había hecho todo perfecto y todo estaba bien. Todo estaba bien. Ahora, ¿dónde empezaron los problemas? ¿Dónde empezó la muerte? ¿Dónde empezó todo el sufrimiento del ser humano? Todo empezó con una acción llamada pecado. Con el pecado el hombre se apartó de Dios. El pecado lo separó de Dios. O sea, hasta que entró el pecado, antes de que entrara el pecado, todo estaba bien. Después de que haya entrado el pecado, entró la muerte. Tuvo Satanás acceso para dañar a las personas. De eso queremos hablar, de la gravedad del pecado a los ojos de un Dios santo. Vamos a orar. Querido Padre, yo te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por esta oportunidad. Señor, tú conoces cada persona. Tú sabes lo que sentimos. Tú sabes la angustia que hay en muchos. Yo te pido hoy que la angustia sea quitada. Señor, yo te pido que tú nos enseñes qué debemos hacer. Señor, tenemos que tomar decisiones. En el nombre de Jesús, háblanos por tu palabra. Amén. Entonces, todo lo que estamos viviendo es el fruto de una raza caída. Es el fruto del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, lo primero que ellos hicieron es se escondieron de Dios. Porque sabían que habían pecado. Sabían que habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Ellos se escondieron y desde ese tiempo el hombre se aleja de Dios. Se esconde de Dios porque sabe en su corazón que está obrando mal. Entonces, en un tiempo como este, yo creo que necesitamos entender qué hacer. Necesitamos tener un diagnóstico del porqué de las cosas. ¿Verdad? ¿Por qué Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén donde todo estaba bien, donde todo estaba perfecto? Porque habían pecado. Y lo peor que les pasó fue la separación de Dios. Ellos a partir de ahí, ya Dios no les visitaba así como antes. Cada día venía al huerto a caminar con ellos, a hablar con ellos. Y ellos hablaban con Dios sin problema. Pero a partir de ahí, estaban muertos en sus delitos y pecados. A partir de ahí, entró la muerte, entró el dolor, entró también la enfermedad. O sea, ¿quién trajo la enfermedad? El pecado, la separación de Dios. En el huerto no había pecado. Tampoco no había muerte, no había enfermedad. En el cielo no hay pecado, no hay enfermedad, no hay muerte. Entonces esas son cosas que necesitamos comprender, ¿verdad? Y si nosotros vamos a través de toda la Biblia, nosotros vemos el corazón de Dios. Dios siempre quiere que nuestro corazón vuelva a Él en arrepentimiento. Una y otra vez en la Biblia vemos historias
donde Dios llama a su pueblo a arrepentirse, a apartarse del pecado, para que Él los perdone y para que Él los sane. Puedes encontrar muchas palabras bíblicas en esta dirección. Ahora, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios apartado totalmente del pecado. Él no convive con el pecado. Entonces, la Biblia nos dice que nosotros debemos ser santos porque Dios es santo. ¿Qué significa eso? Significa apartados del pecado y apartados para Dios. Dice 1 Pedro, el capítulo 1, verso 15. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. O sea, Dios siempre es totalmente santo, puro, apartado del mal. Entonces, ¿cómo yo puedo ser santo? ¿Cómo yo puedo llegar a ser santo? Solamente es posible que yo llegue a ser santo por el sacrificio de Cristo, por el perdón de pecados, cuando Él me limpia de toda maldad. O sea, así como entró a través del pecado de Adán y Eva, el pecado al mundo, a través de la muerte de Cristo, entró el perdón, la restauración y la sanidad. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, entró el perdón, la restauración, la sanidad y la vida eterna para todo aquel que pone su confianza en Jesús. Eso es algo muy importante. Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. O sea, acá vemos claramente la puerta de entrada de todas las enfermedades es el pecado. Ahora puede haber una persona que realmente está buscando a Dios, está haciendo lo bueno y está enfermo. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué está enfermo esa persona? ¿Por qué no está enfermo aquel malvado? Todos somos parte de una raza caída. Por eso a todos nos puede tocar la enfermedad, ¿verdad? Entonces, pero en Cristo tenemos la solución. Él murió por nuestros pecados. Él herido fue para que nosotros podamos ser sanados. Entonces, a través de Él, a través de lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros, nosotros tenemos respuesta a lo que nos está pasando. Y vemos en la historia del pueblo de Israel tantas historias tremendas donde habían pestes, donde venía el castigo de Dios sobre el pueblo, y donde cuando el pueblo se humillaba, le buscaba, se arrepentía de sus pecados, que Dios le perdonaba y le sanaba nuevamente. Inclusive una palabra muy impresionante que encontramos en el Éxodo, donde Dios le dice: si ustedes me obedecen, yo voy a quitar todas esas enfermedades de ustedes y los voy a poner sobre sus enemigos. Ya no habrá entre ustedes un enfermo, ya no habrá mujer estéril. O sea, un montón de promesas que Dios le dice. ¿Qué discernimos por esa palabra? Discernimos la voluntad de Dios. Discernimos que Dios no quiere enfermarnos, sino Dios quiere sanarnos. Que la enfermedad no es el fruto de lo que Dios quiere, sino la enfermedad es la consecuencia de una raza caída. Es la consecuencia de que vivimos en un mundo gobernado por el mal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos. Ahora, yo no quiero que nadie me interprete mal. Si me escucha algún enfermo, yo te digo, no es que vos estás enfermo por culpa de tu pecado. La Biblia también es clara en eso.
pero todos somos parte de una raza caída. Y todos tenemos un camino donde encontrar la solución, que es Jesús. Todos podemos venir a Él, alcanzar el perdón de pecados. Y todos también podemos alcanzar la sanidad por las llagas de Cristo, porque así lo promete la palabra. Entonces, el pecado y la muerte y la enfermedad entró por el pecado de Adán. La vida, la sanidad, entró por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esa es la gran pregunta que muchos tienen. ¿Qué debemos hacer en este tiempo? Evidentemente, y yo creo que todos estamos de acuerdo, el mundo está lleno de pecado. El mundo va de mal en peor. La gente no quiere escuchar a Dios. La gente habla en contra de Dios. Vemos en algunos lugares inclusive quemar la palabra de Dios. Vemos protestas grandes en contra de los principios de la palabra de Dios, de la vida. Vemos cómo la gente busca continuamente el mal, así como en tiempos de Noé, que la gente solamente pensaba en hacer lo malo, dice la Biblia. Entonces vivimos en un tiempo así. Entonces evidentemente el pecado que trae muerte tiene autoridad. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? En Joel Dios responde por el profeta Joel al pueblo que estaba viviendo en situación delicada. Estaban pasando tiempo muy difícil, estaban viviendo azotados por pestes. Y el profeta de Dios viene y les habla y le dice: rásquense el corazón y no las vestiduras. O sea, lo que le está diciendo el profeta de Dios en el capítulo 2, versículo 13, que no es suficiente una humillación externa. No es suficiente que nosotros digamos qué está pasando. Con todo lo que vemos en las noticias, ¿qué pasa? Estamos tan mal, eso no es suficiente. Ellos se rascaban los vestidos en señal de dolor. Pero Dios le dice: no es suficiente que ustedes se rasquen los vestidos. Yo quiero que el cambio sea completo. Rásquense el corazón. Vuélvanse al Señor, su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. ¿Qué nos dice esta palabra? O sea, lo que Dios le está diciendo, ellos estaban viviendo en un tiempo como nosotros hoy vivimos. ¿Por qué estaban viviendo en eso? A causa del pecado, porque el pecado trae como consecuencia muerte, destrucción, dolor. No es Dios que trae eso, es el pecado que trae eso. Entonces ellos estaban sufriendo la consecuencia de su pecado, que la tierra entera estaba bajo dolor. Entonces Dios dice que deben rascar su corazón, volverse a Dios. Cuando alguien se vuelve a Dios, se arrepiente, se humilla, pide perdón y cambia, Dios perdona, restaura y restituye y quita todo lo oprobio. ¿Cuántas palabras bíblicas conocemos de este tipo? Dios es compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. O sea, acá vemos el corazón de Dios. ¿Por qué estaba sufriendo el pueblo? Por el pecado. ¿Por qué vemos todo lo que hoy en el mundo vemos? Por el pecado. Por el pecado entró todo esto. Es el fruto de una raza caída. Es el fruto de una raza sin Dios, que usa el nombre de Dios en vano, pero no obedece a Dios.
Entonces, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que tenemos delante de nuestros ojos. Entonces, ¿cuál es la solución? Volvernos a Dios con todo corazón. Dice, Dios cambia de parecer y perdona y sana. Una de las historias más impactantes es la historia de Nínive que se encuentra en el libro de Jonás. Jonás era el predicador con la prédica más corta. Su prédica era: en 40 días Nínive será destruida. Solo eso. Él se iba por toda una gran ciudad, por toda una Nueva York de aquel entonces, con esa frase: en 40 días Nínive será destruida. O sea, ¿por qué era tan corta su prédica? Porque no era una advertencia, era un juicio. Era el juicio de Dios sobre Nínive. Dios había decidido juzgar a Nínive a causa de su pecado. Entonces quizás alguien diga, parece ser que nosotros estamos viviendo el juicio de Dios a causa del pecado en este tiempo. A mí me encanta la decisión de la persona de Nínive. Dice que los ninivitas creyeron la palabra. Eso es lo primero. Creyeron la palabra. Y ellos se arrepintieron de todo el corazón. Y se apartaron de sus malas acciones. Y dijeron, vamos a hacer ayuno. Convocaron a ayuno y clamaron a Dios con todas sus fuerzas. Quizás cambie de parecer y tenga misericordia. ¿Qué sucedió? Ellos reconocieron que lo que Dios estaba haciendo era justo. Ellos reconocieron que estaba bien lo que Dios les había anunciado. Pero ellos clamaron y pidieron perdón, arrepintiéndose de todo corazón, y cambiaron, dejaron de practicar lo malo que practicaban. Cambiaron sus acciones y volvieron con todo su corazón a Dios. Y dice la Biblia que Dios cambió de parecer. Él no había enviado un mensaje de arrepentimiento, sino un mensaje de juicio. Y eso me parece tan maravilloso, porque acá en el profeta Joel dice, tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje detrás sí una bendición. ¡Qué poderoso! Así es el corazón de Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Dios quiere perdonarnos. Él es grande en misericordia. Pero lo que nosotros necesitamos entender, que lo que está pasando en el mundo es el fruto del pecado. Es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Si no hubiera pecado en la tierra, la muerte no tuviera autoridad. La muerte no tuviera ninguna autoridad, porque la muerte ha sido vencida. Entonces hay una palabra muy maravillosa en el libro de Ezequiel 18:32. Dice el Señor, yo no quiero que mueran. Apártense de la maldad y vivirán. Yo soy Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Vuelvo a leer. Yo no quiero que mueran. Apártense de la maldad y vivirán. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy? Él nos está llamando al arrepentimiento. También nos está manifestando la palabra que Dios no se agrada de la muerte, sino Él quiere que vivan. Él quiere que vivan. Pero dice, apártense de la maldad y vivirán. Apártense de la maldad y vivirán. Qué promesa más poderosa. O sea, lo que yo quiero explicarles con esta palabra es lo siguiente. La muerte, la enfermedad, el dolor, entró con el pecado. Es el fruto de una raza caída. Nunca es culpa de Dios.
es la consecuencia de nuestras acciones. Pero Dios ha provisto en Jesús a alguien que quita el pecado, que quita la enfermedad, que quita el dolor, que tiene poder para cambiarlo todo, que tiene poder para cambiar matrimonios, que tiene poder para cambiar vidas, que tiene poder para cambiar diagnósticos, que en la cruz del Calvario lo conquistó todo por nosotros. Entonces nosotros podemos volver a Dios. Nosotros podemos volver al diseño original. Nosotros todo aquel que ha creído en Jesús va a vivir eternamente. Así lo promete la palabra, porque Jesús pagó el precio para que tengamos otra vez ese puente a Dios, para volver a Dios a través de la persona de Jesucristo y recibir en Él todo lo que está prometido en la palabra. Entonces identificamos claramente en esta palabra que Jesús quiere sanar, que Jesús quiere perdonar, que Él quiere restaurar y Él lo pagó por nosotros. Así que, ¿qué tenemos que hacer en estos días? Humillarnos delante de Dios, buscar a Dios con todo nuestro corazón, rendir nuestros corazones a Dios, rendir todo lo que somos a Él, poner nuestra confianza en Él y sobre todas las cosas pedir perdón. No es un tiempo para fiestas, es un tiempo para humillación, es un tiempo de ayuno, es un tiempo de pedir perdón a Dios. Es un tiempo para restaurar nuestra vida, nuestro corazón. Vamos a orar. Yo creo que Dios ha hablado a nuestros corazones. Y yo estoy convencido totalmente que Dios quiere sanar nuestros corazones, quiere sanar nuestra nación. Y cada uno de nosotros debería humillarse delante de Dios. Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de perdón. Dios no quiere destruir nuestras naciones, Dios quiere sanar nuestras naciones. Dios quiere tener misericordia, pero Dios quiere que su pueblo le escuche y clame. Vamos a orar. Querido Padre, yo te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por cada uno que nos escucha. Y yo te pido hoy en el nombre de Jesús que tu misericordia, que tu gracia y tu perdón estén en cada hogar. Ayúdanos a humillarnos, ayúdanos a rascar nuestro corazón. Señor, que nuestro arrepentimiento sea genuino, sea de todo corazón, que nuestro cambio sea total, así como los ninivitas. Señor, para que tú cambies de parecer y nos perdones y sanes nuestra tierra, Señor. Eso te pido en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra a las naciones, Señor. Donde quiera que se escuche esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que donde haya alguien que se arrepienta y crea en ti, tú perdones su pecado y que tú sanes, Señor. Yo te pido que envíes tu palabra y sanes a las personas que están enfermos en este momento. Enviamos tu palabra en el nombre de Jesús para sanidad, para liberación, para restauración. Sana nuestra tierra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho.